Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información, los detalles y hacer un breve análisis de lo que es el presente de River, pero más que nada vamos a enfocarnos en Marcelo Gallardo, en el entrenador que lamentablemente no le está encontrando la vuelta al equipo. El funcionamiento es muy pobre, más allá de algunas victorias aisladas que ha tenido en el torneo local, donde claramente la que más se destaca es la de Independiente al ganarle 2-0 en el Monumental, en un momento en el cual el Rojo de Avellaneda era puntero de la zona B del torneo Apertura, pero la realidad es que después poco y nada, porque más allá de que River hubiera podido ganar la final del pasado miércoles por penales, porque si el balón de Colidio en vez de estrellarse en el travesaño iba 5 centímetros más abajo, River en este momento estaría festejando un título. Eso no pasó y no se puede hablar de lo que hubiera pasado. Aún así tendríamos que hacer referencia en el bajo y pobre nivel futbolístico que hoy por hoy tiene el equipo de Gallardo, que la realidad es que no está dando la talla en ninguno de los aspectos del juego. Es cierto que le convierte en pocos goles, pero gran parte eso se debe al rendimiento individual que está teniendo Franco Armani, que en este 2025 está teniendo un nivel verdaderamente sobresaliente. Así que en este video explicaremos con detalles cuál es el momento puntual que hoy está viviendo, sobre todo River desde el punto de vista de Gallardo, y en qué podría llegar a mejorar el DT como para sacar esto adelante. Empecemos. Vamos a intentar en este video explicar punto por punto por qué en este momento las cosas no le están saliendo bien al entrenador de River. Obviamente que no hay una razón sola, y qué es lo que podría hacer según cada uno de los ítems como para que el equipo por lo menos funcione futbolísticamente hablando de cara a los próximos partidos, sabiendo que falta menos de un mes para el debut de River en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Por lo pronto podemos empezar con la formación, que quizás es lo más lógico y quizás lo más sencillo que tendría Gallardo para mejorar, porque depende 100% exclusivamente de él y de los jugadores, no del entorno ni de nada que pueda estar afectando ni negativa ni positivamente que venga desde afuera. Por lo pronto el muñeco ha probado con muchísimas alineaciones desde que comenzó, llegó hasta poner una línea de 5, que si bien es algo que anteriormente en su anterior ciclo también había probado, la realidad es que viendo cómo está conformado el plantel de River y por la cantidad de futbolistas que ha utilizado, lo lógico es que siempre juegue con 4 defensores, con 4 mediocampistas y con 2 delanteros. Obviamente que también ha habido algunas bajas, algunos futbolistas que no han podido estar disponibles por lesión, y eso ha significado que el entrenador haya tenido que modificar ciertas circunstancias que a lo mejor en un principio él mismo no hubiera querido. También el nivel de los propios jugadores no ha estado a la altura en la mayoría de las oportunidades, y por eso mismo, si bien a algunos les ha dado 4 o 5 partidos como titulares, después llega un punto en el cual el DT no puede seguir sosteniendo a esos propios jugadores en el 11, porque si son perjudiciales para el equipo, obviamente deben salir. Está claro que si hablamos de nombres propios, Franco Armani es el único que ha mantenido un nivel regular desde que comenzó el año hasta este momento. Después podemos meter a Gonzalo Montiel, que es el futbolista de River que pueden o no salirle las cosas dentro del terreno de juego, pero nunca se lo va a notar menor que el resto. Siempre termina siendo un jugador que se sobrepone a las circunstancias dentro de un mismo partido. Y después el resto de los jugadores han tenido buenos momentos, pero han sido muy escasos. Algunos partidos aceptables tirando a positivos de Paulo Díaz, que le permitieron ser titular por encima de Pesela. Casco parecería haberse adueñado del lateral izquierdo, más allá de no destacarse demasiado, pero de mitad de cancha para adelante básicamente poco y nada. El partido de Colidio contra Independiente, algunos buenos ingresos de Borja, pero todos son momentos muy puntuales, y River ya disputó, al momento en el cual estoy subiendo este video, que es sábado 8 de marzo, 9 partidos oficiales. Y es muy poco que muy pocos, valga la redundancia, jugadores hayan tenido buenos rendimientos en cada uno de esos encuentros. Es responsabilidad de los futbolistas y obviamente también del entrenador, que no le encuentra la vuelta a la formación como para que eso fortalezca a cada uno de los jugadores, porque tampoco es que le faltan muchas pruebas por hacer al DT.
Ahora estará llegando Kevin Castaño, que sería el último refuerzo de River en este mercado. Después podría llegar a probar como titular a Jan Subiabre, el chico de 18 años, del cual esperamos verdaderamente mucho, pero después ha probado básicamente con todos los futbolistas en algún momento de este semestre. Y la realidad es que la mayoría no han funcionado correctamente. Repito, en parte porque algunos jugadores están teniendo un nivel subterráneo y la otra mitad sí es responsabilidad del técnico, que debería poder sacar lo mejor de cada uno de los jugadores y lamentablemente, por lo menos hasta ahora en este 2025, no lo ha podido lograr. Y otra cuestión para analizar, y que si bien es verdad que todavía quizás es muy pronto para hacer un análisis tan amplio, es si verdaderamente se acertó o no con los refuerzos. River había terminado el año pasado con un nivel bastante dubitativo, pero si me dejan elegir a mí, me parece que el equipo que terminó el 2024 jugaba mejor que este 2025, por lo menos tenía más poderío de gol, porque le marcó 3 goles a Barracas, 3 goles a Banfield, 4 tantos a Barracas Central, 2 goles a Estudiantes. Era un equipo que, más allá de que le faltaban cosas para convertirse en un gran equipo, porque obviamente lo que pasó en las semifinales de la Conmebol Libertadores contra Atlético Mineiro terminó siendo lo que más se destacó en el semestre porque era el principal objetivo, la realidad es que el equipo el año pasado generaba bastantes más situaciones de gol de las que genera ahora. Y uno pensaba que con la llegada de los refuerzos y con las recuperaciones de algunos futbolistas, como puede ser el caso del Piti Martínez, que ahora el muñeco lo puede considerar como titular, cuando el año pasado únicamente podía tenerlo en cuenta ingresando desde el banco, y obviamente el arribo de los jugadores, que voy a estar mencionando ahora. River trajo un total de 8 incorporaciones, 7 que ya han sumado minutos, y como dije antes, Kevin Castaño, a quien se lo espera en el transcurso de este fin de semana, Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Gonzalo Tapia, Juliano Galopo, Matías Rojas y Enzo Pérez. Fueron las 7 incorporaciones que River trajo en este último receso como para que el equipo jugase mejor. Y es algo que todavía no ha podido lograr. Como dije antes, salvo Montiel, que puede jugar bien o mal, pero siempre deja todo, el resto todavía no ha podido mejorar lo que el equipo mostró el año pasado. Enzo Pérez está claro que es un mejor futbolista de lo que eran Fonseca y Villagra, pero todavía no ha podido dejar una buena imagen. En el caso de Martínez Cuarta, pudo estar un poco mejor que Pesela. Sin embargo, si analizamos cuál fue el mejor nivel de los centrales, hay que medir al Pesela que arrancó el semestre de 2024, mediado del año pasado, cuando llegó al club, que era un Pesela que verdaderamente estaba a la altura. Ahora, el de este momento está en un bajo nivel y Martínez Cuarta quizás está un poco mejor, pero sigue sin ser ese defensa sólido que River necesita. En cuanto a lo de Sebastián Driussi, obviamente iba a necesitar entre 2 y 3 meses de adaptación porque no había jugado en los últimos 90 días antes de llegar a River y tampoco hizo la pretemporada, y después los otros jugadores eran básicamente una incógnita, porque Gonzalo Tapia viene del fútbol chileno y si bien era un jugador querido en la Universidad Católica, la realidad es que no sabemos cómo podía rendir en River. Matías Rojas en Racing le ha ido generalmente bien, pero también fue cuestionado, por lo que uno supone que cuando logre tener continuidad tendrá buenos y malos partidos. Cuando esté bien cambiará el rumbo del equipo, pero cuando esté mal será un futbolista a quien seguramente todos queramos sacar del 11. Y en el caso de Galopo, había atravesado muchas lesiones en el San Pablo. Lo poco que había jugado lo había hecho de buena manera, y para Gallardo de hecho fue un futbolista que los primeros 6 partidos fue titular, por lo que también le daría tiempo. Pero la realidad es que si los refuerzos, que fueron 7 los que ya han jugado, más Castaño que está por llegar, que sería el octavo, no han logrado cambiarle la cara al equipo, y es un buen motivo como para decir que River empeoró futbolísticamente hablando en relación a lo que había mostrado a finales del año pasado, donde tampoco era una maravilla, pero se lo notaba sobre todo de mitad de cancha hacia adelante muchísimo más compenetrado con el nivel de algunos jugadores y se veían muchísimas más asociaciones de las que hay en este momento. Y algunos se preguntan verdaderamente si hubo un cambio tan sustancial en lo que fue el Gallardo del primer ciclo a lo que es este muñeco en esta segunda etapa como entrenador del club. Puntualmente, en relación a lo que tiene que ver con el armado de los 11 y con la exigencia de los entrenamientos, los propios futbolistas dicen que Gallardo es exactamente el mismo, que puede equivocarse o acertar, pero que el nivel de exigencia no lo ha reducido, que sigue siendo igual de exigente con cada uno de los jugadores, al igual que como lo fue en los primeros 7 años y medio que estuvo al frente del Millonario,
y que ahora simplemente las cosas no le están saliendo, no está acertando o no está eligiendo al jugador correcto para cumplir cada una de las funciones. Y si ya de por sí en la primera etapa en algunos momentos Gallardo tuvo que adaptarse a los jugadores que tenía porque había perdido algunos futbolistas que eran figura, y River en ese entonces estaba peor económicamente que ahora, por lo que algunos jugadores se le fueron y no los pudo reemplazar al instante. Recuerdo cuando se le fue Ezequiel Palacios a finales del 2019 y River recién trajo el siguiente refuerzo en enero del 2021, no para reemplazar puntualmente Palacios, pero durante el 2020 River, por ejemplo, no trajo ninguna incorporación, porque en ese entonces, al estar atravesando la pandemia por COVID y al estar el club no tan bien económicamente como lo está en este momento, Gallardo se las tuvo que arreglar con jugadores que eran muy buenos, pero que no venían de otros clubes, sino que ya estaban en River. A algunos los terminó mejorando de manera sustancial para que se conviertan en figuras y sean titulares, mientras que lamentablemente en otros casos, no digo que los terminó borrando, pero los terminó dejando a un lado porque lamentablemente no estaban a la altura de las circunstancias. Según las personas que hoy están cerca del muñeco y que también estuvieron muy cerca en ese entonces, Gallardo sigue siendo el mismo. Argumentan que en la primera etapa apenas llegó, acertó demasiado y que ahora le está costando bastante el hecho de elegir a los futbolistas correctos para cada una de las funciones que él pretende. Por eso hice hincapié en los refuerzos. ¿Habrá escogido bien a los jugadores para mejorar el equipo de cara a este 2025? Ya de por sí, uno de los rumores que corría y que terminó siendo en gran parte cierto era que Gallardo quería dejar afuera a todos aquellos futbolistas que llegaron como incorporaciones cuando Martín de Michelis era el DT. De hecho, en los 3 mercados de pases que involucraron al ex DT de River, únicamente quedaron Jeremías Ledesma, que hoy es el arquero suplente, Colidio, Lanzini y Craneviter. Después el resto se terminaron yendo y hubo muchísimos jugadores que llegaron del mando de Michelis. Quiso armar un plantel a su semejanza, trayendo 4 refuerzos en el mercado de mitad de año del 2024 y 8 ahora, por lo que ya hay 12 nuevos jugadores que llegaron de la mano del DT, o 11 si tenemos en cuenta, lo repito una vez más, que Castaño todavía no ha jugado porque recién estaría llegando este fin de semana. Pero por lo pronto parecería que de lo que fue ese muñeco del primer ciclo, hoy no está acertando tanto, y eso obviamente se nota a la hora de ver las conformaciones de cada uno de los equipos, no porque esté armando 11 totalmente ilógicos. De hecho, ha jugado con un delantero y 5 mediocampistas, y eso es algo que también lo hizo en su primer ciclo. No es que está armando alineaciones que nunca se le vieron, pero el hecho de errar, el hecho de probar, el hecho de no escoger bien, obviamente hace que se lo tenga que comparar con lo que fue en su primera etapa, y obviamente si las cosas no salen, siempre se va a medir con una vara totalmente distinta a lo que fue el Gallardo de su primer tiempo en River, a en este segundo ciclo, que lamentablemente hasta ahora no está dando la talla. Y otra cuestión importante para analizar es que, si bien es verdad que el Monumental en general es una fortaleza para River, porque si tomamos en cuenta los últimos 2 años y medio prácticamente, River solo ha perdido 4 encuentros en Núñez, son verdaderamente muy pocos, y con Gallardo como DT solamente ha caído en 2 oportunidades, 1-0 contra Talleres el año pasado y 2-0 versus Estudiantes el pasado fin de semana. La realidad es que en el Monumental River debería ponerse por encima de los rivales con bastante facilidad, y es algo que lamentablemente no está pudiendo hacer. Ya lo dijo el muñeco en conferencia de prensa, que el hincha a veces es impaciente y espera que el equipo esté ganando 3-0 a los 15 minutos, y eso es algo imposible, y creo que es algo que si el simpatizante de River se pone a pensar, sabe perfectamente que es muy pero muy complicado, aún en un equipo que esté jugando bien al fútbol. Pero si tomamos en cuenta los partidos que ha jugado como local River en este año, podemos decir que ¿cuántas veces los arqueros rivales han sido figuras? Prácticamente 0, porque Manuel Roffo, el de Instituto, en la segunda jornada no tapó muchas pelotas. Rodrigo Rey, el de Independiente, tampoco. El guardameta de Lanús, cuyo nombre no recuerdo en este momento, tampoco realizó muchas paradas. Y el de Estudiantes, el fin de semana pasado, únicamente tuvo que tapar un balón. River es un equipo que en el Monumental no está sabiendo aprovechar, en lo que respecta a lo futbolístico, esa jerarquía que normalmente lo ha hecho durante lo largo de toda la historia. Digo, en cuanto a lo futbolístico,
futbolístico, porque cuanto a los resultados, técnicamente River jugó 4 partidos, ganó 3 y perdió 1, y ese único que perdió tampoco es que lo pasaron por encima, terminó cayendo ante Estudiantes, que es un muy buen equipo. En cuanto a resultados, las cosas en el Monumental han salido, pero desde que Gallardo ha vuelto a ser el DT, la realidad es que River no ha podido hacer que los rivales lo respeten más de la cuenta al Millonario jugando en casa, y eso es algo que quizás sea más propios de los futbolistas que del propio entrenador, porque deberían ser los propios jugadores los que, en base a sus rendimientos y niveles dentro del terreno del juego, en base al carácter y la actitud, puedan llevarse y sobrepasar al rival sin necesidad de que el juego sea tan vistoso futbolísticamente. Es algo que le ha costado muchísimo a River y es algo que no puede pasar, porque, por ejemplo, en la Conmebol Libertadores, sinceramente, de local, River tiene que ganar todos los partidos. No puede no quedarse con las 3 unidades, sea cual sea el rival de turno. Sea un equipo débil, entre comillas, porque no hay que subestimar a nadie, pero en la previa, si un equipo viene de Venezuela, de Bolivia, de Perú, que posiblemente sean los países donde estén los clubes de menor relevancia, River tiene que sobrepasarlos a todos. Y si un equipo viene de Brasil y es candidato a ganar la Copa, River igual también tiene que ser mejor que ese club en cuestión y ganarle, como lo ha hecho básicamente a lo largo de toda su historia. Es algo que, si bien es cierto que no es, como dije recién, puntualmente de Gallardo, porque me parece que ahí los jugadores tienen que saber lidiar con la presión del público, el muñeco puede ayudarlos y puede aconsejarlos, pero ahí hay mucho que tiene que ver con el carácter del jugador, que algunos lo tienen y otros lamentablemente no, y por eso mismo es algo que me parece que está todavía en el debe, más allá de que los resultados, al haber ganado el 75% de los puntos, por ahora se están dando. Pero futbolísticamente hablando, River, en cuanto a lo deportivo, debe mejorar mucho en ese sentido y ser bastante superior a los rivales. En Núñez. Está claro que, más allá de que por ahora las cosas no han salido, todo el mundo River tiene fe y esperanza en que Marcelo Gallardo pueda mejorar la situación futbolística del equipo, y con vistas a lo que será un 2025 que por ahora pinta complicado, se espera que finalmente pueda sacar el rumbo del plantel adelante y en primera instancia River juegue mejor, tanto en nivel colectivo como a nivel individual, y obviamente se puedan conseguir títulos en base a eso. Está claro que la derrota por penales en la final contra Talleres fue algo muy pero muy duro por cómo se dio y por cómo terminó jugando River ese encuentro, en el cual no mereció en ningún momento llevarse el triunfo, y por eso mismo, más allá de lo que fue la actuación individual de Armani, que sigue demostrando que es el único jugador que está verdaderamente a la altura de circunstancias, el resto no pudo siquiera estar aceptablemente, porque siempre hay algún jugador que termina estando por debajo del nivel. Es muy difícil que los 11 titulares rindan en plenitud, pero la realidad es que cuando sucede todo lo contrario y lo que pasa es que todos los de campo terminan teniendo un nivel subterráneo, eso se nota dentro del campo de juego, y el DT, si bien intenta mejorar las circunstancias, hasta este momento no ha podido. Esperemos que en el transcurso de estos próximos meses Gallardo pueda sacar el rumbo del equipo adelante y de esa manera se consigan buenos resultados en este año calendario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.